Entonces, yo sé que este tiempo ha sido bien especial para todas. Y pues bueno, empecemos. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, que se llama Reconciliándome con el Padre, reconciliándome con Dios Padre. Ajá. ¿Listo? Sí, claro que sí. El tema de hoy, reconciliándome con el Padre, y tenemos como un método como se va presentando toda esta charla. Andrés nos va a ir compartiendo a través de una serie de preguntas que voy haciéndole. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Exacto. Bueno, a veces es algo tan necesario y tan básico en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, que pensamos que no es necesario. Es más, a veces hasta ni siquiera somos conscientes o ni siquiera nos preguntamos de si en algún momento nos hemos enojado o distanciado de Dios. Y no es que nosotros nos hayamos enojado con Él, simplemente que nosotros, así como a veces nuestros hijos, no hacen las cosas a la manera de uno, entonces de alguna manera hay una distancia, hay una barrera, hay algo ahí en el medio que no nos permite relacionarnos como Él desea con nosotros. Entonces, por eso tenemos que reconciliarnos con nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Yo quiero que nos pensemos por un momento en el cielo. A veces nosotros pensamos en, wow, hoy me siento como en el cielo, cuando de pronto me estoy comiendo un postre, me estoy comiendo algo así muy rico, muy delicioso, o quizá cuando estamos en la playa o en una casa de campo y nos están atendiendo así súper bien, y de pronto decimos, wow, estoy como en el cielo. Entonces, siempre tenemos esa necesidad o ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de estar en el cielo, de estar en un lugar tan paradisíaco, tan sublime, que sea como nuestro cielo, eso que ansía nuestro corazón y nuestro espíritu. Entonces, de alguna manera, eso es esa necesidad de relacionarnos, de reconciliarnos con nuestro Padre, nuestro Creador. Yo quiero entonces que empecemos a mirar la primera cita. Eso. Entonces, ¿quién lo lee? Romanos 5:11. ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos ayuda leyéndolo? No hay que buscarlo ya, solo abrir el micrófono. Yo. No. Yo. Romanos 5. ¡Ay, todas! Ay, perdón. Dele. Va a tocar usar levantando la mano. Entonces, primero, en esta lo hace Marcela, luego Vanessa y luego Joana. Así en ese orden vamos, en los otros. ¿Vale? Bueno, qué pena. Dale. Listo, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. 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 Y no solo esto. Entonces vemos aquí algo muy bonito y es que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es ese puente, ese camino, es ese quien pone de sí mismo para que nosotros tengamos ese contacto nuevamente con el Padre, esa línea directa, como le llamo yo, con el Padre. Entonces, Él permite que otra vez nosotros podamos relacionarnos y tener esa devoción con nuestro papá, poder hablarle de tú a tú, porque Él es nuestro papá y Jesús nos permite eso a través del sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, yo quiero, pues ya para completar la idea, quiero que leamos la siguiente cita. Es Génesis 3:24. Ahora, Vanessa. Sí. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, a ver, yo quiero poner en contexto esto y yo sé que de alguna manera
muchos de ustedes ya tienen alguna idea de lo que sucedió aquí. Y es que antes de esto, el hombre y la mujer, o Adán y Eva, cometieron pecado, cometieron desobediencia, y esto generó un juicio de Dios. O sea, Dios tuvo que tomar una decisión, y fue separarlos del jardín del Edén, separarlos del paraíso, ¿sí? Entonces, él tuvo que echarlos fuera, y poner como una especie de barrera o de límite donde el hombre y la mujer no podían volver a acceder, no tenían acceso nuevamente a ese jardín del Edén, donde precisamente estaba el camino del árbol de la vida. Yo quisiera que tuvieran de pronto la inquietud por conocer qué sucedió, tanto en el capítulo 3, en los primeros versículos del capítulo 3, y también en el capítulo 2, pues que vemos cómo sucede toda la creación, básicamente en lo que se refiere al hombre y la mujer, ¿no? En lo que se refiere al hombre y la mujer, cómo se forma el primer matrimonio de la sociedad, que es Adán y Eva, la primera relación de hombre y mujer, y cómo sucedió esto del pecado, cómo desobedecieron y se cometió pecado. Pero entonces aquí lo que vemos es que Dios tuvo que tomar un juicio porque ellos desobedecieron, y los alejó, los echó fuera del jardín del Edén. ¿Listo? Bueno, entonces yo quiero que esto lo hagamos como una especie de analogía, hagamos una metáfora, y veamos que en el momento que hay pecado en la humanidad, es como si hubiera un abismo entre Dios y nosotros. O sea, entre Dios y nosotros, que somos la corona de la creación. El ser humano o la humanidad somos la corona de la creación, somos lo más hermoso, lo más detallado, lo más en lo que el Señor tuvo total cuidado y total detalle en toda su creación, el ser humano. En alguna parte de la palabra dice que somos un poco menos que ángeles, ¿sí? Entonces, así de hermosos y preciosos somos. Entonces, es como si nosotros estuviéramos separados por un abismo de Dios, y es tan amplio que nosotros en nuestras fuerzas no podemos cruzarlo, ¿sí? O sea, nosotros nos quedaríamos cortos si lo hiciéramos, digamos, si fuéramos como una especie de atleta, no alcanzaríamos con nuestra fuerza a llegar al otro extremo del abismo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de algo más para llegar a ese otro extremo y ser salvos, o sea, salir victoriosos de ese abismo. ¿Listo? Y ahí es donde entra Jesús. Entonces, ahora sí, veamos Romanos 3:23. Ok. Romanos 3:23. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Alguna inquietud? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, listo. Entonces leamos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Exacto. Entonces, eso es lo que sucedió cuando llegó el pecado a la humanidad. O sea, por Adán llegó el pecado a la humanidad. Adán trajo imputación de pecado a la humanidad, al ser humano, y por eso, como lo dice esta palabra, somos destituidos de la gloria de Dios. No solo de Dios, sino de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, o sea, que es algo, es todo lo que Dios, a través de su bondad, de su justicia, de su poder, de todo su amor, Él nos puede brindar como nuestro Padre, ¿no? Y nosotros fuimos destituidos de esa gloria. Entonces, quiero que veamos que Jesús es precisamente quien conecta ese abismo entre Dios y nosotros. Y Él elimina la distancia que precisamente es provocada por el pecado. Jesús restaura. O sea, en algunos momentos hemos hablado sobre la renovación, la restauración y el renacer de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, Jesús restaura nuestra relación con el Padre y nos acerca
a Dios nuevamente. O sea, en algún momento estuvimos así con Dios, estuvimos así. O sea, Adán y Eva estaban en el llavero de Dios, pero a raíz del pecado, ¡pum!, Dios los sacó de su llavero. Entonces, Jesús nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Vamos ahora a Efesios 2:13. Efesios 2:13. ¿Quién lo lee? Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, Amén. miren lo bonito acá, y yo precisamente lo resalté. Ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, Cristo nos hace otra vez cercanos, porque antes estábamos lejos, estábamos alejados, y ahora Él nos ha hecho cercanos por su sangre preciosa es la que nos acerca nuevamente a Dios Padre. ¿Listo? Entonces, si quieres, ya podemos continuar con la siguiente pregunta. Mayuri. Micrófono. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es, si nos reconciliamos con Dios, ¿esto depende de nuestras fuerzas, el reconciliarnos con Dios? Exacto. Muy buena pregunta, porque precisamente, o sea, en nuestras fuerzas no debe estar, ¿sí? En nuestras fuerzas, nosotros no podemos y no debemos confiar en nuestra propia habilidad para saltar ese abismo, para atravesar ese gran abismo. Es como si de pronto nosotros quisiéramos pasar de un lugar a otro donde no hay ningún puente, ningún dispositivo, ninguna herramienta para atravesarla, y nosotros que de pronto no somos ingenieros, no somos los más calificados para crear o inventarnos un puente, lo hiciéramos en nuestras fuerzas, o bajo nuestras habilidades, pues, de construcción. Muy seguramente el puente en algún momento, o esa cuerda que pongamos, posiblemente puede caerse, puede desprenderse, y no vamos a salir salvos. Entonces, en este caso, obviamente, si nosotros queremos tener esa relación nuevamente con Dios, tenemos que confiar en el Maestro, ¿sí? Tenemos que confiar en el Maestro y no contar con nuestros propios esfuerzos para regresar a nuestro Padre. Entonces, contamos con Jesús y recordemos, Él es mi puente, Él es tu puente, es el mío, es el de todos nosotros. Él es el puente que nos da esa conexión entre Dios y nosotros. Y aquí viene un pasaje muy bonito, y yo quiero que, pues prácticamente todos los pasajes que les estamos compartiendo son para que ustedes los chuleen, los resalten en sus Biblias. Pero este Juan 3:16 es hermoso, y esto prácticamente es la base de la vida cristiana. Entonces, ¿quién lo lee? ¿Quién va a tener ese privilegio de leer esa cita tan hermosa? ¿A quién dijo yo? ¿Lady? Yo, ajá. Pues, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. amén. 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 De verdad es un pasaje muy bonito, y yo sé que si Mayuri ahorita habla, va a decir que wow, que este pasaje le trae, o sea, muchas emociones y muchos recuerdos. Y es porque, de verdad, o sea, este pasaje es como, está en un continuo caminar con uno como cristiano. Entonces, o sea, algo que quiero que vean es que, o sea, Dios nos ha amado tanto, o sea, su amor es tan grande, tan potente, que Él dio a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo lo dio por nosotros, y para que todo aquel que en Él cree, o sea, no para que todo aquel que lo escucha, que lo oye, que lo ve, que escuchó decir, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No sé si quieres decir algo, Mayuri. Pues es que prácticamente este versículo es como lo que nos acerca a Dios, porque es una promesa. O sea,
Y nosotros encontramos es que Dios nos amó tanto, tanto, que yo creo que nosotros seríamos incapaces de dar a nuestro hijo que amamos tanto para que muera por unos pecadores. O sea, sería como, o sea, no está ni siquiera en nuestra cabeza pensar de que yo voy a poner a mi hijo y se lo voy a dar para que lo maltraten, para que lo lastimen por los pecadores. Y Dios, pero como nosotros también somos sus hijos, Dios permitió eso para que nosotros podamos tener ya esa relación con Dios. Que si nosotros creemos en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna, porque nuestra vida no termina solo aquí, sino que tenemos allá en el cielo, tenemos un espacio. Cuando ya nosotros hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando le permitimos entrar en nuestra vida, es lo que Dios hace para que nosotros tengamos ese puente. Jesús es el puente para que nosotros podamos llegar al Padre. Y esta relación que tenemos aquí con Dios es precisamente ese camino para la eternidad. O sea, que nosotros trabajamos hacia la eternidad. Algo que yo quiero que tengan en cuenta, ¿se te salió? ¿Salió del... Sí, perdón, es que... Algo que quiero que tengan en cuenta es que la Biblia es hermosa y en la Biblia podemos encontrar unas referencias y unas referencias proféticas que uno dice, wow, esto es increíble. Digamos, si nosotros nos devolvemos al Antiguo Testamento, vemos una profecía de lo que iba a ser Dios miles de años adelante, y esa profecía se ve en Abraham con su hijo Isaac, ¿sí? Ahora, recordemos que Abraham era un hombre muy mayor y su esposa también Sara, muy mayores los dos, que no podían tener hijos, prácticamente eran estériles. Sin embargo, Dios les dio continuamente una promesa de que iban a tener una descendencia tan grande, más grande que la cantidad de estrellas que hay en los cielos, que la cantidad de granos de arena que hay en el mar. Entonces, siempre él tuvo esa fe, esa fe de que Dios lo iba a hacer. Es más, él tuvo la fe simplemente de que Dios era su Dios. Y él no esperaba nada a cambio por eso. Él tuvo fe en que Dios iba a darle todo lo que él necesitaba, ¿sí? Y él creyó, y esa fue la fe de él. Y por eso nosotros hablamos de Abraham como el padre de la fe, porque él creyó, él simplemente creyó y por eso fue justo ante Dios. Y eso está en la palabra. Si no estoy mal, está en Génesis 15, donde se dice que Abraham fue justo ante el Señor porque él creyó. Y esto es lo que nosotros ahora, digamos, después de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que Dios hizo a través de su Hijo unigénito para nosotros, nosotros tenemos que creer en lo que Él hizo por nosotros. Y aquí precisamente lo dice esta palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que en Él crea, ¿a quién se refiere? A su Hijo amado. A su Hijo amado, ¿sí? Y de tal manera nos amó tanto el Señor a nosotros, nos amó tanto Dios a nosotros, que dio a su Hijo amado por nosotros, ¿sí? Entonces, eso es en lo que nosotros debemos creer. Ahora sí, si quieres, puedes continuar con la siguiente. Si quieres, continúa con la siguiente pregunta. Ya vamos para la siguiente parte del tema. Micrófono. Sí, la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús es mi puente para reconciliarme con Dios, mi Padre? Bueno, entonces, como lo decíamos ahora, que si nosotros fuéramos a atravesar un abismo y nosotros no vamos a confiar en que tenemos todas las habilidades y todas las herramientas, los conocimientos para crear un puente o algo que nos lleve de un lugar a otro, sobre todo si es un abismo de cientos de metros hacia abajo y de distancia hacia adelante demasiado amplio. O sea, nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas para construir ese tipo de puente. Entonces, es lo que quiero darles a entender es que nosotros tenemos que creer es en que hay alguien
que puede ser ese puente para llevarnos hacia Dios. Y ese, pues como lo decía anteriormente, es nuestro maestro, que es Jesús. Entonces, si nos ponemos a pensar en un puente, por ejemplo, que digamos es un puente que está súper bien estructurado con cables de acero, muy bien armado, pero que al final de la línea, si al final del puente, hay hilos o cuerdas que están podridas, ¿sí? ¿Ustedes se montarían en ese puente? Así todo el puente esté súper bien, pero al final está con hilos o cuerdas podridas. Seguro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos puentes, y esto o sea, yo quiero que ustedes se pongan a imaginar, hay muchas personas que dicen, es que si tú quieres tener una vida con éxito, que si quieres tener una vida feliz, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero eso de verdad te va a llenar, eso de verdad te va a acercar, te va a llevar a Dios. Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar. Ese hilo, esas cuerdas que de pronto están podridas, puede que al final no nos lleven a donde nosotros queremos llegar, que es a la presencia de Dios. Como lo decíamos anteriormente, ese cielo, esa gloria a la cual nosotros queremos y deseamos, anhelamos llegar, a la gloria de Dios. O sea, es algo muy delicado, y quiero que lo tengan muy, muy presente. Es algo muy delicado y no podemos subirnos a cualquier puente. Tenemos que subirnos al puente que es el verdadero y el puente que verdaderamente salva tu vida. Y aquí yo quiero que leas el siguiente, o que alguien me ayude leyendo el siguiente texto. Juan 14, 5 al 6. ¿Quién lo lee? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Este es un texto también muy bonito. Lo leo yo esta vez. Bueno. Juan 14, 5, 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que es un camino primero, es un camino, o sea, Él es ese puente, es la verdad, o sea, que es el camino verdadero, es el único. O sea, cuando hay un camino verdadero es porque no hay otro, no hay otro. Y es la vida, o sea, al final de ese camino no voy a encontrar hilos o cuerdas podridas, voy a encontrar es la vida, mi vida eterna. ¿Sí? Que la voy a encontrar ¿a dónde? Al Padre, cuando yo esté ante el Padre. ¿Y por quién? Por Jesús. A través de Jesús yo tengo ese camino que es la verdad y la vida. Entonces, yo quiero que devuélvete al segundo versículo. ¿A este? El de Génesis 3:24. Ese, ajá. Entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, esa fue la distancia que se presentó entre el hombre y Dios. O sea, ya no podían tener acceso al camino del árbol de la vida. ¿Sí? Esto es Génesis, es el primer libro de la Biblia. Y ahora, adelántate creo que es el penúltimo, Apocalipsis. Apocalipsis 2:7. Dice, al que venciere, y este sí lo leo yo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es Apocalipsis 2:7. Es el último libro de la Biblia. Y curiosamente, aquí se ve, o sea, cómo se cumple en Jesús la profecía que está desde el Génesis, ¿sí? O sea, desde el Génesis, la Biblia nos está hablando de Jesús. Y eso lo podemos ver no solo en el Génesis, lo podemos ver en el Éxodo, lo podemos ver en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, en los Salmos, en Proverbios, en Isaías, en otros libros de los profetas. En todos los libros de la Biblia podemos ver cómo la Biblia hace referencia a Jesús, ¿sí?
Y si quieres ya pasa al siguiente, eso. Ese sí, ¿quién lo lee? Hola, Paola, ¿nos ayudas con este? Sí, claro que sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cualquier cosa en Romanos 6:4 y en Gálatas 2:20 también se encuentra una referencia muy bonita a este pasaje, ¿sí? Donde estamos juntamente crucificados con Jesús y ya no vivo yo, sino que ahora vive Él en mí, por ejemplo. En otra dice, soy sepultado con Cristo Jesús y ahora soy bautizado con Él. Entonces, eso es lo que vemos en este pasaje. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o en otras versiones dice las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, o sea, lleva vida. Y no la vida que normalmente conocemos, la vida eterna, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que está diciendo es que sin mí no podéis llegar al Padre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo en este texto. Nuestra salvación no está en las obras que nosotros hagamos, sino que nuestra salvación está en nosotros depender del amor de Dios, depender de que nosotros busquemos a Dios y a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la conexión que nosotros debemos procurar. Y si nuestra conexión con Dios es Jesús al 100%, entonces podemos estar completamente seguros de que vamos a ser salvos, ¿sí? Si estamos seguros en Dios, si estamos seguros en Jesús, seguramente vamos a ser salvos. No sé si tú quieres agregar algo, Mayuri. Me gustaría pronto saber qué preguntas o qué dudas tienen ya. Voy a dejar de compartir esta imagen para que nos veamos todos. Bueno, algo que quiero compartirles, ¿quién va a decir algo? Sí, yo sí tengo una inquietud. Cuando se refiere en el capítulo de Juan 15:5, yo soy la vid, ¿qué hace referencia? ¿A la vida o qué significa vid? El árbol de la vida. No lo comprendo. Sí, es el árbol de la vida. Si nosotros tenemos ese respeto por la palabra, por la presencia de Dios, cuidamos como un tesoro esa relación con Dios, no vamos a estar separados. A diferencia cuando no somos conscientes muchas veces de tener relación con Dios, cuando no somos conscientes de esa relación, pues vivimos una vida como muy normal. Y no sé si les ha pasado cuando entran a un lugar y sienten paz, o cuando entran a un lugar y sienten que el corazón como que no se hallan, ¿no les ha pasado? ¿Sí? Sí, ¿no? cuando uno entra a un sitio que siente como armonía, paz, que hay otras personas que la llaman que hay buena energía, se siente un aroma y un rato o un espacio agradable. Como hay otros sitios en donde uno va y se desespera, ya se quiere ir. Exacto. Es precisamente la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús esperaría de nosotros? Bueno, entonces, ahora, cuando nosotros queremos y deseamos, o sea, cuando ya aceptamos que Jesús sea nuestro puente, ¿sí? Nuestro puente, no queremos que solamente sea una parte del puente, sino que lo sea todo, que Él sea el 100% de ese puente, no el 50%, no el 80% ni el 20%, sino el 100% de ese puente, porque solo al 100% de Jesús es que nosotros podemos estar ante el Padre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Jesús también espera eso mismo de nosotros. No sé si recuerdan cuando Él le preguntaba a Pedro, le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Y él, sí, yo te amo, maestro, yo te amo, Jesús o Rabí. Él se refería a Jesús de diferentes formas. Le preguntó 3 veces y la pregunta que él le hacía no era si me quieres, sino si realmente me amas. O sea, cuando de la manera como lo estaba preguntando Jesús, era con la palabra ágape, que en griego
es un amor incondicional, ¿sí? Es un amor incondicional, es un amor sacrificado, es la palabra ágape. Pero de pronto Pedro lo estaba tomando como fileo, como si nos complementamos, somos 50 y 50. Entonces lo que Jesús esperaba era que le dijera, sí, yo te agapeo, no te fileo, yo te agapeo, o sea, te amo al 100%. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que lo amemos al 100%, que no lo amemos a medias tintas o de maneras tibias, sino que lo amemos al 100%. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que busquemos de Él, que andemos con Él, que caminemos con Él, como en otras veces lo hemos comentado, que nosotros no tengamos solamente una creencia a medias, de que creemos en Dios, de que creemos en Jesús, sino que vivamos con Él, que tengamos una relación con Él, una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesús, y que de esa manera el Espíritu Santo nos llene a nosotros. Y ahí luego, pues si en algún momento vamos a volver a ahondar sobre los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, entonces vamos a ver todas las maravillas que Dios tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería ahí completar. Y, o sea, quiero que entiendan que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y Él es ese puente, es el único y verdadero puente que nos lleva a Dios nuestro Padre. Ahora, cuando Mayuri se refería a la vid, es precisamente, es la planta, que en Israel pues se refería mucho a la vid, porque era una planta de alguna manera como un símbolo, ¿sí? Entonces la vid es la planta de la cual se formaban los viñedos, ¿sí? Y obviamente de esta planta venían las uvas. Ajá. Entonces, cuando se refiere Jesús a la vid, es prácticamente la base, es como la semilla de donde sale toda el viñedo como tal, ¿sí? Entonces Él es ese árbol que da fruto y da vida, ¿sí? Listo. Entonces, me gustaría saber qué opinan, qué inquietud les queda, como qué opinan ustedes de esto que acabamos de compartirles. ¿Quién dijo yo? Hola. Bueno, pues la verdad yo soy nueva en esto. Digamos que me llama mucho la atención lo del árbol de la vida. Digamos que es la segunda vez que escucho sobre el árbol de la vida, pero pues nunca he tenido como muy claro a qué se refieren bien con el árbol de la vida. Siempre han hablado de, o sea, lo que hoy hablaban de que llegamos como al alimento, que está en el centro de Dios. Ajá. Pero como tal no tengo muy bien claro, digamos específicamente a qué se refieren con el árbol de la vida. No sé si mi interpretación esté mal, en el sentido de que lo puedo interpretar que va a ser como la vida eterna que uno puede tener. No sé si sea eso o esté equivocada. ¿Respondo? Sí, dale. Exactamente, es más, precisamente en el texto, creo que fue 5, a ver, Juan 15:5. Separado de mí, no, es a ver si lo veo acá, Génesis, Efesios, Juan 3:16. Digamos, si vemos Juan 3:16, o sea, ya entendemos que Jesús es el árbol de la vida, ¿sí? Jesús es el árbol de la vida. Es la analogía que se hace, o es la metáfora que se hace con Jesús. Entonces, dice en Juan 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Y escuchen bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, si yo creo en Jesús, que es el árbol de la vida, es por quien a través de Él yo tengo digamos, es como si yo tuviera en mi inicio, hubiera tenido vida eterna con Dios, pero sucedió algo donde de pronto esa conexión con Dios se rompe,
pero Jesús se pone en la mitad y me permite volver a recibir esa vida eterna que Dios me da, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Jesús por nosotros. O sea, Él a través de su sacrificio nos permite otra vez tener esa comunión con el Padre, esa relación con el Padre y recibir la vida eterna. ¿Sí? Ahora, hay muchas analogías, ¿sí? O sea, no quiere decir, obviamente, él no es un árbol, no es más, en algunos textos se dice la fuente del agua de vida. Entonces son analogías, son metáforas para mostrar quién es Jesús para nosotros, ¿sí? Ay, No sé, ok, muchísimas gracias por la aclaración. No, con mucho gusto. Y ojalá que si continúas estando con nosotros, vamos a ahondar en muchos más conceptos sobre lo que significa Jesús para nosotros. Sí. Vanessa, Ay, muchísimas gracias. Vanessa, ¿nos quieres preguntar algo, compartir? No, pues me parece muy lindo lo que dijiste de la ramita, que si se separa, se seca, porque Exacto. pues... Eso pasó precisamente, pero cuéntanos, dinos. No, me parece muy bonito porque me hace pensar en las personas que van de pronto un poco amargadas, como tristes, pesimistas. Entonces es como en parte lo que les puede ayudar a estar más cerca de Dios, ¿no? Porque se siente. Hoy yo escuché la oración que hicieron en la tardecita, pues escuché una parte porque no sé a qué hora se empezó, pero me pareció tan lindo. Decía el muchacho que sintió a Dios, sintió esa presencia y pues con las canciones se siente. Entonces, pues es algo muy bonito. Lo otro que quería decir es que me parece muy chévere la presentación de hoy, ¿no? Con las diapositivas. Entonces, pues les agradezco mucho todo el tiempo que dedican a estas reuniones. Yo ya tengo que estar saliendo, pero pues les agradezco mucho y ya eso. Muchas gracias, Antes Vanessa. de terminar, antes de que te salgas, quiero preguntarles si quieren que oremos precisamente para abrirle nuestro corazón a Dios y que Él entre a nuestra vida. Sí, esa sería una oración de fe. La oración también estuvo muy linda, la que hiciste al principio. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar con esta oración, igual seguimos compartiendo las que nos quedamos, ¿listo? ¿Sí? Y ojalá que si la repiten audiblemente, bueno, bajito, pero sí, vamos a repetirla todos así, cada uno, ¿listo? Entonces, amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que abrió sus brazos para nosotros, para recibirnos, Señor. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para morir por nosotros, por perdonar nuestros pecados, Señor, y por permitirnos, Señor, llegar a ti, llegar al Padre, para encontrar definitivamente una vida plena, una vida donde podemos, Señor, a pesar de las dificultades que se nos presenten, podemos encontrar en ti una fe, una esperanza y saber que tú siempre estás a nuestro lado. Por eso hoy te pido que entres a mi vida, que llenes mi corazón de ti y de tu presencia. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo siempre, siempre pueda tener una relación contigo, una relación directa, que tú seas mi padre, mi amigo, mi confidente, que cada que yo necesite algo, yo pueda encontrarlo en ti, Señor. Hoy yo te entrego mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que guardes mi vida y me permitas caminar de la mano tuya, Señor. Gracias, Padre, por este regalo de la salvación y gracias, Padre, por el regalo de la vida y por estar siempre a nuestro lado, Señor. Quédate con nosotros, Padre amado. Bendecimos cada una de las personas que está en este lugar. Bendice sus hogares, sus familias. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas llenando nuestros corazones y que arda, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Que tengamos la plena convicción de que tú allí siempre vas a estar, Señor. Quédate con nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Listo, Vanessa, entonces dale tranquila si tienes otra reunión. Gracias, les deseo feliz noche a todos. Chao, feliz noche. Chao. Bendiciones.
Chao, feliz noche. Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra duda, quieran conversar. ¿Nos quedamos solas? Yo también me tengo que desconectar porque es que mi hija me está esperando para darle la cena. Dale, dale, Está aquí. tranquila. Bueno, ya igual la reunión se acabó, no te preocupes. Sí, muchas gracias, muy bonita la reunión, muy bonito el mensaje. Y pues sí, Dios los bendiga y les siga dando como Amén. esa iluminación para guiarnos a todos nosotros. Ay, gracias. Con mucho amor. Muy bonito. Muchas Un gracias. abracito. Un Estamos ahí en abrazo también, contacto, que pasen muy buena noche. las princesas escribiéndonos. Chao. Sí, señora. Gracias Andrés. Chao, bendiciones. Bueno, Chao Mayuri, chao a todos. chao, bueno. Chao. Listo, entonces yo me voy a quedar con ellas un ratico. Sí, 8 tranquila. minutos. Gracias. Gracias, Chaito. Andrés. Chao, Besos. que tengas buena Bendiciones, noche. Nos come algo bendiciones. tranquilo. Gracias. Chao, Andrés, gracias. Chaito, bendiciones. Descansen.